Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video y estamos en el tercer día ya de la construcción de la jaula, mi gente. Y hoy va a ser un día complicado porque también supuestamente tenemos que poner los brackets del JL que está exactamente allá. Para las personas que no saben, rompí el bracket delante del brazo, el control arm de abajo. Déjenme enseñarles para que tengan una idea. El video hoy no se trata de este Jeep, se trata de la construcción de la jaula de Genride. Pero para que tengan una idea, vamos a ver si lo vemos del lado acá, mi gente. Porque esto está... Miren esto, el bracket del brazo completamente lo arranqué del cuerpo del Jeep. Así que nada, hoy toca arreglar eso también. Hoy acabaron de traer el Jeep de Marvin también, que le van a estar cambiando el motor. Así que hoy va a ser un día bien complicado, bien busy, como se le conoce en inglés. Vamos para allá. Básicamente, mi gente, ahora están poniendo la parte de arriba. Es decir, estos son unos brackets que se ponen. No sé si se ve ahí. Estos brackets se atornillan aquí al parabrisas. Y ya después se pone esa parte de allá, que viene prácticamente lista ahí para poner. Se suelda de aquí, que viene ya marcado. Aquí ven este huequito, se pone el tubo ahí, y el otro tubo del otro lado se pone aquí en este huequito, para prácticamente decirte dónde va la barra. Ya después que eso esté soldado, punteado, como se dice, ya después podemos quitar el parabrisas de nuevo para abajo y listo. Progreso. Ya están prácticamente instalados los dos lados de esto. Este tubo de acá arriba viene con esto afuera. Entonces este pedacito es como mitad aquí, hay que meterlo para después ponerle el otro que se vaya a poner en la parte de atrás. Y entonces así luce. Pero hasta ahora bien fácil todo, porque todo tiene como si fuera donde va. Es decir, un huequito, y este tiene como si fuera una oreja que entra en el huequito. Lo mismo en la parte de abajo. Y todo hasta ahora es bastante fácil. De todas formas, todo está punteado para si hay que cortarlo, lo que sea, sacarlo o virarlo, que se puede hacer fácil. Pero progreso, mi gente. Así es que estamos, mi gente. Así es que estamos. Ahora que vamos a hacer, poner la barra V o V corta. Y ya después toda esta parte de atrás va a ser construida diferente de lo que trae Genride. Por ejemplo, Genride trae eso, que es prácticamente para hacerlo de aquí, viene hasta abajo, como más o menos igual que la original de fábrica. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos que eso venga así aquí, para que luzca completamente diferente, para que llame mucho más la atención. Y la verdad va a lucir mucho más lindo el Jeep de esa forma. Me parece que hemos visto como 1 o 2 Jeeps en Estados Unidos completo que lo hicieron así y luce mucho mejor. Y aparte esa L aquí así luce como la de fábrica, así que nosotros no queremos ese look de fábrica ni nada, queremos algo más especial. ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento? En este momento esta parte es muy importante, porque es medir exactamente que los dos tubos estén a la misma medida, es decir, que haya la misma distancia de aquí para allá que de allá para acá. Por eso se pone un strap. Un strap, lo que se pone es para medir eso y que todo esté la misma distancia a un lado o otro. Y ya después, cuando está a la misma distancia, se suelda un poco más para que no se mueva. Así es como luciría la jaula. Como ustedes pueden ver, no luce nada agresivo, no luce nada diferente. Luce como si fuera la jaula de fábrica, pero con unas pocas barras más. Entonces, por eso es que la queremos hacer diferente, queremos que luzca mucho más bonita. La verdad, yo veo esto y estoy mirando como si fuera la jaula original de fábrica, por eso es que la queremos hacer una jaula en esteroides, en otras palabras. Y aquí llegó lo que estábamos esperando, mi gente, el tubo.
eso es lo que estábamos esperando exactamente para hacer la jaula. Yo diría que esta jaula es híbrida. ¿Por qué híbrida? Porque es la parte de adelante de Genride y la parte de atrás customizada completamente, que le llamaríamos la jaula híbrida de Rock Solid. ¿Por qué? Porque se va a construir todo eso atrás y eso va a quedar como nos gusta a nosotros, mi gente. Pura calidad. Gente, lo bueno es que aquí tienen todo tipo de herramientas y de máquinas y de cosas para jorobar, virar todos los tubos y hacer todo lo necesario, que es decir, que no tenemos que llevar esto a otro lugar para que corten y joroben los tubos. Aquí lo tienen todo. Yo nunca he visto ni cómo trabaja estas máquinas. Me imagino que eso corta ahí, pero no sé si esto joroba también. Yo sé que esa lo joroba, pero no sé si esta es para... Bueno, parece que esto es para cortar solamente. No sé. Esto solamente es para cortarlo, mi gente. Hora de jorobar los tubos. Esto tiene que ser con ángulos y 20.000 cosas que la verdad que yo ni sé, mi gente, pero aquí en la máquina se hace. En estos momentos lo que está haciendo él es midiendo, y si hay que jorobarlo más, se joroba más. El problema es que él quiere estar seguro de... miren cómo está. Hay que jorobarlo más o jorobarlo ya en la parte de arriba. Pero él quiere estar seguro de... Es decir, él no lo quiere jorobar más de la cuenta para después tener que carrelarlo. No sé si me entienden. Como va luciendo hasta ahora, mi gente. ¿Qué les parece? Por supuesto, después falta agregarle muchas otras más cosas para que se vea mejor. Esto no es todo. Exactamente así es como luce, mi gente. Miren esto, qué perfección. Como si hubiese hecho o sido de fábrica, hubiese venido así. Quedó tan perfecto que más perfecto no puede quedar. Eso quedó en el medio ahí mismo. Miren todo cómo va quedando. Miren cómo se ve desde lejos, para que ustedes vean y puedan apreciar la diferencia. Así se ve, en vez de una cosa cuadrada. Miren cómo luce, qué bien. Wow, me encanta. Cantando, mi gente, miren lo que acaba de llegar la hora. Ustedes no saben lo que es esto, pero pronto lo sabrán. Y miren cómo están adelantando ahí en la X de atrás de los asientos. Construyendo la jaula híbrida. Y mi gente, esto sigue luciendo cada vez mejor. Ahora hay que fabricar unos tubos que vayan de ahí hasta aquí para conectarlo. Y ya después conectar esto de aquí hasta acá. Para que luzca, como les dije, súper bien. Ya después esto va a venir aquí soldado. ¿Y para qué es eso? Eso es para el tanque de gasolina, la célula de gasolina. Como les dije, este Jeep no va a tener el tanque de gasolina regular que está abajo del vehículo, no lo va a tener ahí, lo va a tener aquí, en esta parte de aquí. ¿Por qué? Para que la suspensión pueda ser más extrema, y entonces por ahí es donde se va a echar la gasolina en vez de por aquí. Todo esto va a estar tapado. Como mi gente, le estoy diciendo de que este Jeep, cuando digo que va a ser una bestia, va a ser una bestia extremo. Va a ser la envidia de todos los Jeep 2 puertas. Pero otra cosa, es diferente. No es que porque sea la envidia ni porque sea mejor, es porque nosotros podemos, porque este Jeep de nuevo nos está conduciendo en la carretera, bla bla bla. Yo sé que todo el mundo quisiera, pero no se puede en todos los casos. ¿Por qué? Porque al tener el tanque de gasolina aquí, no puedes tener el techo. Imagínense ustedes que vas a echar gasolina y tengas el techo ahí. ¿Por dónde vas a echar la gasolina? ¿Entiendes? Ya cuando uno va a este extremo, tú no puedes tener el techo. Es decir que no importa si haya frío, si haya calor, lo que sea, te tienes que
que comerte el frío y comerte el calor, para no decir otra cosa, y tener que echar gasolina por ahí. Ahora, esto va a lucir como un Jeep de carrera, una bestia, pero son las cosas, mi gente, son las cosas que hay que sacrificar. Pero miren cómo está luciendo, oh mi madre, mi gente, miren cómo luce ese Jeep ya, y todavía la jaula no está ni pintada. Eso va a ser, vaya, no me quiero imaginar esa jaula pintada. Miren esto, qué belleza. Miren cómo las líneas flotan, mi gente. Eso es lo que es hacer las cosas bien hechas y con calidad. La jaula estilo Off-Road and Chill. Miren esto. Qué belleza. Por donde quiera tú puedes admirar la belleza en esta jaula híbrida. Qué belleza. Y eso se pone así, ¿por qué? Porque si le das un golpe por la parte de arriba para que transfiera la fuerza aquí. Mi gente, voy a hacerle responsable por donde vaya esto. Esto va a ir ahí así, con un poquitico de inclinación, like right here. Miren esto. Ahí se quedó. Ahí se quedó. Ahí se va a echar gasolina. ¿Y por qué se pone ahí? Primeramente, eso tiene que tener un poquitico de inclinación para que se vea bien y para que no se bote tanto para afuera cuando se ponga la tapa. La otra cosa, no se puede poner más para adelante porque eso va a estar en el medio ahí. Necesitamos hacer después el tubo que vaya de aquí a la célula de gasolina. Y no puede estar tan para acá porque va a lucir feo después. Ahí yo pienso que es el lugar perfecto. Se podía hacer más inclinado y va a quedar feo. Yo pienso que más recto iba a quedar feo. Con un poquitico de inclinación yo diría que es lo perfecto. Así que ahí fue y yo soy el responsable. Bueno, mi gente, aquí en un día lluvioso en Tennessee. Los dejo, espero que les haya gustado el video. Como pueden ver, parece que ya está llegando el otoño. Están empezando a caerse algunas hojas, así que ya pronto va a empezar el frío, mi gente, la nieve y todas esas cosas. Así que estoy loco porque ya venga el frío. Hemos pasado unos calores aquí. Muchas personas se piensan que aquí en Tennessee no hay calor, mi gente. Hay tanto calor como en sus países o más, y hay también muchísimo humedad, así que se siente mucho más el calor. Pero bueno, espero que les haya gustado todo el adelanto que hicimos en la jaula. Hoy es fin de semana, pero este lunes es feriado, así que el martes ya vamos a terminar de lo que es soldar. Acuérdense que se había punteado toda la jaula, y esto era que se había puesto soldaduras bien pequeñas por si hay que quitarla o lo que se hizo algo, poderlo quitar. Pero bueno, el martes vamos a soldar todo perfectamente y después a pintarla. Así que espero que les haya gustado el video. Cayó una gota en la cámara, por eso se ve así medio nublado, pero bueno, manitos arriba, mi gente, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.